Gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, les invito a partir de hoy, al menos así lo haremos los diputados republicanos, les invito a empezar todas las intervenciones en esta tribuna reclamando que los responsables de Bankia y los responsables de la crisis comparezcan delante de los tribunales. Si lo repetimos cada día en todas y cada una de las intervenciones, posiblemente lo conseguiremos. Conseguiremos que los mafiosos comparezcan delante de los tribunales. Dicho esto, respecto al Real Decreto que nos presenta el ministro Soria, a nosotros no nos ha sorprendido. De hecho, lo esperábamos. Y ahora voy a decir en catalán una pequeña intervención y he tenido ciertamente la delicadeza, me obliga la cortesía de decírselo a la presidenta. Corto, no se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. Que sàpiga tota la ciutadania dels països catalans que avui, amb aquest Reial Decret, el nus al coll que té TV3 s'estreny. Avui, amb aquest projecte de llei, el sistema públic comunicatiu català està en escac. En escac. Tal vegada amb escac i mat. Depèn de nosaltres. Y cambio. Y sobre todo, tradúzcalo porque la mayoría de la Cámara no lo hemos entendido y nos gustaría entenderlo. Con mucho gusto. Gracias. Decía que sepa toda la ciudadanía de los países catalanes que con este Real Decreto, la soga que tiene en el cuello el sistema comunicativo público catalán, la soga se aprieta un poco más todavía y que el asedio al sistema público comunicativo catalán se intensifica. Bien, y ahora a otra cosa mariposa. Les decía que nosotros no nos sorprende este Real Decreto. De hecho, lo esperábamos porque la derecha cuadra el círculo, lo cuadra. Por un lado pone asedio a las televisiones nacionales, las pocas televisiones nacionales que hay distintas a la española, y por otro lado lo que hace es dar un hachazo a la democracia, dar un hachazo a la información veraz, a la información equilibrada, a la información imparcial que se ha ido construyendo a partir de un sistema comunicativo público. Y además lo cuadran porque permitirá que Intereconomía, que el señor Pedro J. Ramírez, que todos los grupos de capital puedan ser los beneficiarios de la externalización del mensaje ideológico. Es decir, el trabajo ideológico sectario, el mensaje partidista, ahora no hará falta que lo haga la señora Esperanza Aguirre, sino que lo harán sus lacayos ideológicos, que además podrán acumular capitales previo pago de la deuda. Con lo cual cuadran el círculo, los amigos harán de mensajeros ideológicos, los amigos acumularán beneficios y además hachazo al sistema público, perfecto. Y si además la FAES triunfa y aprovechando la coyuntura dan un palo, pero un palo gordo a las televisiones nacionales, en definitiva a la televisión vasca y a la televisión catalana, entonces ya bingo. De manera que, de hecho, quien tiene la curiosidad política e intelectual de leer los documentos de la derecha ya sabe qué es lo que se avecina. De hecho, si ha tardado un tanto más, ha sido porque ustedes han aguantado un poco. Por esto les hacemos muy responsables de lo que está ocurriendo, porque
Si ustedes hubieran parado los pies a la derecha, ahora la hecatombe no sería de esta magnitud. De manera que sabemos a qué jugamos y además estamos convencidos que la cosa va muy en serio. Por esto no entendemos que Convergencia y Unión hoy aquí no presente una enmienda a la totalidad. No lo entendemos. ¿Qué podemos esperar si el único instrumento que tenemos en Cataluña para cohesionar nuestra sociedad, o uno de los instrumentos más eficaces, el único instrumento que tenemos para intentar salvar la lengua, el único o uno de los pocos instrumentos que tenemos para fomentar la industria audiovisual, si el único o uno de los pocos instrumentos que tenemos para crear una cultura democrática de la comunicación y es nuestra ventana al mundo, ¿por qué no nos plantamos ante este asedio que saben perfectamente que si triunfan, de lenda es Cataluña? Si triunfan, esto es la hecatombe para nuestro país. Y ya no les digo para el resto de países de habla catalana, que gracias a TV3, gracias a la Corporació Catalana d'Audiovisuals, gracias a TV3, hoy día todavía podemos aspirar a que la lengua no acabe siendo no solamente residual, sino absolutamente desaparecida. No lo entendemos. De hecho, tampoco nos sorprende, porque cuando se dio el hachazo a la televisión española, recortándoles la publicidad porque así lo quería UTECA, UTECA no engaña. Y UTECA, la patronal, dijo, ahora lo que queremos es el bocado de la publicidad de las autonómicas. Y nosotros les dijimos a Convergencia, luego vendrán a por nosotros. Porque Televisión Española es una televisión de bandera y las pérdidas siempre serán respondidas con actuaciones e inyecciones de recursos por parte del Estado. Pero detrás de la televisión catalana hay unas finanzas de la Generalitat de Cataluña muy esquilmadas. De hecho, como que padecemos tanto expolio por parte del Estado español, si no aguantamos, robo. España nos roba. A ver si se enteran. Roban 20.000 millones anuales que salen y no vuelven. España no roba. Si no les gusta, se aguantan. Pero si no les gusta, se aguantan. Así que sí, robo y además prolongado en el tiempo. De manera que nosotros no solamente votaremos en contra de este Real Decreto, sino que llamamos a cerrar filas, a defender TV3. No podemos permitirnos el lujo, todos los ciudadanos de Cataluña, todas las fuerzas políticas catalanas, no podemos permitirnos el lujo de hacer un parlamentarismo barato, porque no presentar una enmienda a la totalidad por parte de quien puede presentarla, porque yo sé que hay compañeros del PSC que quizás, estoy seguro, que si pudieran la presentarían, pero quien puede tiene que hacerlo y no vale aspirar a que en el trámite parlamentario ellos que tienen tanto interés en acabar con nuestra televisión les acepten una enmienda que pueda prever que quizás no nos van a ahogar aplicando a rajatabla, por cierto, entrando en las competencias autonómicas como caballo de Pavía, aplicando la ley de estabilidad presupuestaria. Y esto no lo entendemos. De hecho, y acabo, señora presidenta, por desgracia, hoy aquí estamos jugando la segunda parte de un partido que empezó hace unos meses
en Cataluña cuando ustedes, Convergencia y Unión, pactaron con el enemigo del país, el enemigo de la lengua, sí, el enemigo de la lengua, pactaron el recorte presupuestario, el control político de TV3 y además pactaron con el Partido Popular cerrar algunos de los canales que tiene adjudicados Radio Televisión Catalana, la Corporación Catalana de Televisión. Así pues, espero, señores de Convergencia y Unión, que rectifiquen y que plantemos cara juntos, porque si no plantamos cara en esto, no sé qué podemos esperar. Salud.